Yo podría decirle a usted, ¿cuál es la diferencia entre el siervo y el obrero? No. Tiene que ser más completo. Siervo, amigo, hijo de Dios y obrero. ¿Sí? Hay algo claro que tenemos que estar, hay algo que tenemos que tener presente siempre y tenerlo muy claro. Es que en la posición de hijos de Dios tenemos que tener una condición de siervos. El siervo es esclavo, pero somos esclavos por amor, voluntariamente. Nadie nos obliga a ser tan obedientes al Señor como hemos decidido serlo usted y yo. Amén. Por esa obediencia al Señor, y lo dice el versículo 14 del capítulo 15 de Juan, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Entonces, póngale cuidado. En la posición de hijos, en la condición de siervos, esclavos, obedientes, entonces nos hacemos amigos del Señor. Vosotros sois mis amigos, léalo si usted quiere, Juan capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, lo que yo les mando. Ya entonces tenemos una relación. La posición de hijos y la condición de siervos nos hace amigos del Señor, nos lleva a tener una relación con Dios. Pero ninguna de esas tres cosas procura sueldo en nuestra vida. No nos garantiza un sueldo, un salario, no, qué bendición. Recibimos gratuitamente la vida eterna, la salvación, que tiene libertad, tiene paz, todo lo tiene allí, en ese paquete que es la salvación. Pero hasta ese momento, el Señor no nos promete darnos ninguna recompensa. No. Es cuando el Señor nos dice que nos necesita como obreros. Es cuando el Señor nos dice, lo necesito como obrero, cuando aparece la palabra recompensa, salario y todo lo demás. A ver, ¿por qué el Señor no nos dejaría sencillamente como hijos, obedeciendo a su palabra, siendo santos, siendo personas lícitas, legales, honestas, allá en lo que hacemos? Usted en su panadería, usted en su derecho como abogado, usted en su ingeniería, la otra persona como médico, como enfermero, como enfermera, etcétera, allá. Y vamos haciendo el trabajo mientras que damos testimonio. Listo. ¿Ya? ¿Por qué no podemos ser buenos cristianos en cualquier otra función que no sea ser pastor, ser evangelista, etcétera? ¿Por qué? Le voy a mostrar por qué el Señor dice, yo los necesito como obreros para que se dediquen al trabajo de extender mi evangelio y yo les voy a dar una buena recompensa. Le voy a mostrar. Pero antes de mostrarle eso, antes de enseñarle por la Biblia por qué el Señor está necesitando obreros, le voy a complementar algo que dejamos como inconcluso en la noche pasada, en la noche de ayer. Y es que leyendo Mateo capítulo 20, donde el Señor tiene una parábola, y es la parábola de los obreros a la viña, hay una palabra que quiero que miremos el significado. En el versículo 6 de Mateo 20, versículo número 6, dice así. ¿Ya estás allí? Mateo 26. Sale el jefe, sale el padre de familia y contrata a unas personas en la mañana. Pero luego vuelve y sale y dice así, versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a unos que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? La palabra desocupado, por favor, yo sé que usted o lleva el audio o escribe o retiene muy bien aquí, para que miremos y comparemos la palabra obrero y la palabra desocupado. La palabra obrero es trabajador, es un maestro en lo que hace, es trabajar, es laborar, como esfuerzo, como ocupación. Mientras que la palabra desocupado, el 692, la palabra desocupados, significa inactivo, es decir, desempleado,
por implicación, ocioso, inútil. Hay algunas palabras, hermano, que nosotros tenemos que tratar de entender muy bien, como cuando el Señor le dice a los discípulos y nos dice a nosotros: cuando usted va y haga lo que se le mandó a hacer, cuando usted obedezca al pie de la letra lo que le mandaron a hacer, usted puede decir: siervo inútil soy. Cuando uno no entiende esas cosas, uno se confunde y dice: ¿cómo así? Voy y soy obediente y me llaman inútil. Esas cosas, como esto de la palabra desocupado, que dice inútil, ocioso, es bueno entenderlo a la luz de la palabra. Listo, quería mostrarle esto. Ahora, antes de mostrarle por qué la necesidad del reino de los cielos de contratar obreros, por qué, le voy a mostrar lo que dice Mateo capítulo número 9. Vamos a Mateo capítulo número 9. Mateo 9:37 dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra mies tiene que ver con producto, fruto, trigo, listo para tomar, para cosechar, listo. Pero miremos lo que significa la palabra obreros aquí. Y quiero mostrarle algunos cognados, que los cognados son todas las palabras ligadas a la palabra obreros. No le voy a mostrar sino unos cuatro significados, para que usted se convenza que es aquí, en esa función de obreros, donde el Señor empieza a mostrar el deseo y la firme decisión de remunerar al hijo, al siervo, al amigo. Entonces, ese obreros viene del 2040, ¿no? Ese ya lo vimos, 2040, que significa trabajador, figurativamente maestro. El 2041, trabajar, laborar como esfuerzo u ocupación. Pero entonces, las palabras asociadas a esa palabra obreros son 2039. La 2039 dice así: ocupación, por implicación, lucro. Lucro es mire, lucro es platica, lucro es beneficio, lucro, trabajos, oficio, cometer, ganancia. Ahora está el 2038. El 2038 dice así: laborar, trabajar, como tarea, ocupación, etc. Por implicación, efecto, estar dedicado a. Y yo quisiera, bueno, lo voy a hacer. Resulta que hay varias cosas aquí que usted debe saber. Estar dedicado a significa que la persona que es llamada como obrero se tiene que poner muy juicioso, muy disciplinado a algo que el Señor lo mandó. No está bien estar picando de aquí para allá, moviéndose de aquí para allá. Hoy soy ujier, pero mañana estoy en intercesión, pero pasado mañana paso a la alabanza, pero eso es un desorden que al Señor no le agrada. La Biblia allí nos está diciendo, y el significado de la palabra obrero, uno de esos significados es dedicado a. Tiene que usted determinarse en dónde es que va a apoyar. En un comienzo uno empieza apoyando uno de los 5 ministerios. Claro, si usted está en las escuelas de discipulado, usted está apoyando el ministerio del maestro. Bueno, si usted está en intercesión, usted está apoyando el ministerio del evangelista. Y así, etcétera, etcétera, se va moviendo en todos los grupos de apoyo hasta que usted empieza a hacer una función de uno de esos 5 ministerios. Pero es importante que notemos cosas en el significado de la palabra obreros. Lucro, bueno, voy a hablarle del lucro. Es que a veces quisiera avanzar. Escúcheme. Es muy importante que la iglesia sepa, que el cristiano sepa que hay cosas diferentes en la vida que usted y yo estamos viviendo. No podemos confundir la profesión con el ministerio.
con el llamado a ser obrero. No lo podemos confundir. A ver, la profesión es algo en que usted y yo nos dedicamos durante un tiempo a estudiar, a prepararnos. Es una ciencia que viene de Dios, sí, pero que el Señor ha determinado para que cualquier persona que aprenda un oficio de esos, una profesión como las que enseñan en las universidades, escuche, tiene un propósito bien claro, que usted se lucre, que usted se vuelva rico a través de ese trabajo, de esa profesión que usted aprende. Tiene que tenerlo claro. Dios no está pensando en pobres, ni siquiera los no creyentes, Dios los quisiera pobres, no, mucho menos al cristiano. Escúcheme, la profesión viene a la persona a darle una oportunidad de que con un esfuerzo, póngale atención, con un esfuerzo, un médico hoy en día está estudiando 22 años y sale como médico nuevo y la gente no quiere pasar a consulta con él. No, yo quiero con el viejito, yo quiero con el calvito, con el de barbita blanca, ese me da más confianza. Y ese pobre muchacho, bueno, pobre no, ese muchacho esforzado, ha estudiado desde que entró al jardín, ha estudiado un promedio de 22 años para escuchar que nadie quiere entrar a consulta con él. Listo, pero ese esfuerzo personal, escúchelo, ese esfuerzo personal tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Usted se esforzó, usted trabajó, usted se trasnochó, usted hizo cosas tremendo, usted fue una persona esforzada y valiente. Ahora, procúrese un bienestar con eso. Enriquézcase. No hay problema. El ministerio es diferente. En el ministerio, usted lo único que hace es estudiar la Biblia, creer a la palabra, y Dios le da todas las herramientas. Escuche, Dios le da todas las herramientas para que lo sirva a Él como obrero. Póngale atención, póngale atención. Espere, póngale atención, ponga atención. Entonces, usted lo que necesita es, en medio del deleite, de estar creciendo en el conocimiento de Dios, creer a lo que va descubriendo, porque usted es un estudioso, usted es una estudiosa de la Biblia. Usted no necesita ir por allá a hacer unas investigaciones en el laboratorio de alguna universidad. No. Usted necesita es una comunión con el Espíritu Santo y una buena dedicación a entender, a conocer lo que dice la Biblia, conocimiento de Dios y entendimiento de su voluntad para su vida. Entonces Dios, como un regalo, lo dota de las herramientas necesarias para que usted desarrolle el trabajo que Él lo mandó a hacer. Él lo dota de los dones, Él lo dota de uno de los ministerios que le ha dado, Él lo dota, hermano, de la capacidad de tener el carácter de Cristo. Todo se lo da Dios. Todo se lo da Dios a través del Espíritu Santo. Dele la gloria al Señor. Es que falta algo bueno, oiga, falta algo bueno. Pero resulta que lo que el Señor nos da para desarrollar ese ministerio, para desarrollar el trabajo de obreros, eso no es para que usted se enriquezca. Eso es para que usted, a través de los dones del ministerio, del carácter de Cristo, sirva a la gente. Ahora, póngale cuidado, póngale atención. Mire la diferencia. La profesión te permite lucrarte, te permite, por tus propios esfuerzos, trabajando 8, 10, 12 horas más al día, convertirte en una persona rica, multimillonaria. A Dios no le desagrada eso. Pero en el ministerio, el Señor te llena de habilidades, capacidades, dones, talentos, el ministerio, para que sirvas a la humanidad. Escúchame, y nunca vayas a pervertir el don que Dios te dio. ¿Qué es pervertir el don? Tratar de usarlo para beneficio propio, usarlo de una mala manera, usarlo de una manera fraudulenta, deshonesta, para a través del don, del ministerio, de la habilidad, de la capacidad que Dios te dio, hacerte rico. Nunca vas a hacer eso. Dios mío. Ay, oiga, póngale cuidado. Pero eso no quiere decir que sirviendo al Señor no puedas llegar a ser rico. Escúchame, por favor. La situación es que cuando agradamos a Dios con lo que hacemos,
dentro de la justicia, de la honorabilidad, de la rectitud, de la legalidad de Dios, Dios te va a hacer rico. Si desarrollamos bien el trabajo de el ser obrero, allí está diciendo, o no he escuchado cómo el Señor dice que te va a dar remuneración. ¿Qué dijo aquí este significado de la palabra obrero? Oiga, dijo lucro, pero ¿sabe qué? El pago te lo da Dios. La situación está, hermano, en que hoy en día la persona, si no tiene un alma sana, el alma es la que determina el estado de la persona, como la codicia. Si hay codicia en una persona, es porque no ha solucionado su problema de tal vez haber sido un niño que le faltó todo, una niña que le faltó todo, que tuvo que vivir en medio de la pobreza. Ahora ve la oportunidad a través del ministerio de lucrarse por sus propios esfuerzos. Oiga, por su propio entendimiento y sabiduría. Y empieza a implementar cosas, empieza a sacar argumentos para sacarle la plática a los hermanos de la iglesia. Y ahí es donde el Señor se desagrada. Ahí es donde el final de ese obrero, el final de ese ministerio, aunque imperceptiblemente, va decayendo, hasta que desaparece. Oiga, esa es la verdad. Esa es la verdad bíblica, que hemos sido llamados a hacer un trabajo para Dios. A Dios nadie lo puede engañar, a Dios nadie lo puede embolatar, a Dios nadie lo puede confundir. Dios conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros. Y cuando Él encuentra que alguno de nosotros tiene la capacidad de hacer las cosas para Él bien, sin preocuparse de enriquecerse ilegalmente, sin preocuparse de aprovecharse de los demás por los dones que tiene, por lo mucho que el Señor lo usa, cuando el Señor ve algo así, el Señor lo enriquece. Nadie de aquellos que ha servido a Dios y lo ha hecho bien, ningún hombre de la Biblia, ninguna persona en la Biblia que ha servido bien a Dios ha sido un pobre. No, Señor. Siempre ha sido sobreabundado. ¿Quién lo ha sobreabundado? Y Jehová lo ha enriquecido en gran manera, decían esto de Abraham. Y Jehová lo ha llenado de camellos, de vacas, de ganado. Pero es Dios. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Por eso es que usted está encontrando en el significado de la palabra obrero lo que ya veníamos hablando desde ayer: lucro, recompensa. Bueno, entonces estamos en el 2039, ocupación, por implicación lucro, trabajos, oficio, cometer, ganancia. 2038, laborar, trabajar como tarea, ocupación, etcétera, por implicación, efecto, estar dedicado a o con, estar dedicado a algo o con alguien. Usted y yo estamos dedicados a un oficio, pero con la compañía de Dios, con la compañía del Espíritu Santo. ¿Cuántos son portadores del Espíritu Santo? ¿Y cuántos hablan a diario con Él? ¿Y cuántos buscan que el Señor los guíe, los dirija en todos sus caminos? Eso es. Mire, ¿por qué el cristiano tuerce su camino? Porque no le enseñaron a depender de Dios. No le enseñaron a buscar la comunión con Dios. Al final, en una necesidad, va y le pregunta al pastor y el pastor le dice: sí, hermano, no hay problema, eso pues de pronto no se verá bien, pero no, es que con usted han sido muy injustos en esa empresa, porque el pastor también tiene una percepción de injusticia. Entonces le dice: no, hágale, hermano, tome eso como un préstamo y gloria a Dios. Y después lo pillan, lo sorprenden, lo acusan de robo continuo, lo sacan de la empresa en ruina, en desgracia. Eso si no lo meten a la cárcel. Porque no está escuchando a Dios. Es vergonzoso, hermano, recordar cómo hubo un tiempo donde empezaron a andar por Latinoamérica, por Centroamérica, Suramérica,
personas con nombres de ministros, con títulos de profetas, sacándole el dinero a la iglesia, engañando a la iglesia. Oiga, explotando la ignorancia de la iglesia, tratando de hacerse ricos. Pero les digo una cosa, no conozco de esas fieras de la prosperidad que caminaron en ese tiempo que sea rico. Ninguno. No conozco ninguno de los que se dedicó a andar por los países robando la gente, robando la iglesia. No conozco ninguno próspero. Conozco uno de ellos en la cárcel, otro que dejó el ministerio, aunque fue muy reconocido. Y así, sucesivamente. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla, iglesia. Y es por eso que usted y yo tenemos que caminar en esta vida cristiana con temor y temblor, escúcheme. Pero no con temor del diablo, no, con temor de Dios. El diablo está vencido, nuestro Cristo lo venció. Pero ay, hermano, del que se quiera burlar del Señor, que Dios nos guarde. Entonces, continuamos. 21:04. Aquí hay otro aspecto de la palabra obrero. Ser filantrópico, hacer bienes. Ese es el 21:09. Dice, ser filantrópico, hacer bienes. Hacer bienes, escúcheme, acumular riquezas, pero no para nosotros. ¿Sabe qué significa la palabra ser filantrópico? ¿Sabe? El filántropo o el filantrópico. Significa intención de ayudar, de colaborar para que el mundo sea mejor. La función de obreros, y eso me da alegría, la función de obreros hay que entenderla. En este tiempo, en esos últimos tiempos, todo aquel que salga a servir al Señor como ministro, como uno con la función de uno de los 5 ministerios, tiene que saber que él está mandado a hacer el bien, no el mal. Ayudar a la gente en necesidades, en dificultades. El que necesita algo espiritual, usted tiene los dones del Espíritu de Dios, para que ore por él y se sane, para que ore por ellos y su vida sea restaurada, su familia sea restaurada, para que le enseñe, mi hermano, a administrar la economía y sea próspero. No, hermano, para enriquecerse uno. Entonces, hacer bienes para ayudar a los demás. ¿Cómo? En ese proyecto estamos nosotros. ¿Cómo ubicar aquello que es para ayudar a las personas? ¿Cómo enfocarlo bien en personas que realmente lo necesiten? El obrero tiene que ser una persona enfocada en hacer el bien. Sí, el Señor te va a dar bienes. El Señor va a poner en tu mano mucho dinero, pero tienes que buscar hacer el bien. Déjeme le explico esto. No hay mayor bien que el que recibe las personas como usted y como yo, las personas que se convierten a Cristo, que se arrepienten de su pecado, que empiezan a conocer al Señor, que hacen parte del cuerpo de Cristo. Él y ella han recibido el mejor bien. ¿Está entendiendo eso? Pero el Señor también nos dice que vamos a aquellos que nunca entenderán la palabra, que han decidido no poner mucha atención, que vienen por lo económico, que vienen a extender la mano y a decir, vea, deme, es que no tengo, vea. A ellos también hay que ayudarles. ¿Usted qué dice a eso? Entonces el ser obrero es precisamente todas estas cosas que estamos leyendo allí. Filantrópico, o sea, hacer el bien, ayuda a tener un mundo mejor. Le repito lo que dice el diccionario de filantrópico. Intención de ayudar, de colaborar para que el mundo sea mejor. Eso debería estar en nosotros los cristianos. Recuerde que las cosas buenas fueron preparadas de antemano por Dios para que usted y yo camináramos en ellas. Las buenas obras son para nosotros las hacemos. Y por último, le quería mostrar este significado de la palabra obrero. 21:10. Miremos qué dice 21:10. Mire, obrador de bien. Es decir, esa palabra ahí significa es decir. Específicamente, filántropo, bienhechor. Listo. Vamos ahora a averiguar por qué el Señor necesita obreros. Ya sabemos que el obrero
es digno de su salario, que el obrero está llamado para que Dios, si hace las cosas bien honradamente, si no se aprovecha de nadie, Dios mismo se va a encargar de enriquecerlo. Que tiene que ser una persona que aproveche esas riquezas para ayudar a los demás, que se enfoque en ayudar al mundo a ser mejor, cosas que no entendía la iglesia cristiana hace muchos años. No entendía para nada. Hace 20 años, hace 30 años, ir a darle algo, así sea de comer, a alguien de la calle, a alguien consumidor de droga, eso era un pecado. Sí, claro, eso era, no sé, usar los bienes del Señor para cosas horribles. No, porque hace 20, 30 años la iglesia pensaba que a esas personas había que echarles el demonio fuera, pero ayudarlos, no, porque usted le daba una comida y era fortalecerlo para que fuera a hacer el mal. Se le daba dinero para que fuera a comprar vicio. ¿Y el Señor acaso se pone a ver en eso? El Señor dice, al que te pida, dale. ¿Qué es lo mejor que tienes para él? ¿Una oración? Listo. ¿Qué es lo mejor que tienes para ella? Eso es. Pero usted y yo, la iglesia, y mucho más como obreros, estamos diseñados para hacer el bien en esta tierra. Dele la gloria al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mateo, le voy a pedir que observe muy bien todas las cosas que pasan entre el versículo número 1 y el versículo número 37. Capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mire el bien que está haciendo el Señor. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Vaya haciendo como la hoja de ruta, va haciendo. Sanó, le perdonó los pecados a un paralítico, lo sanó. Ahora, entonces, se sienta a comer con los pecadores, a compartir el reino de los cielos con los pecadores. Dice el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire cómo él predica el evangelio, cómo él está en plena acción de su función de obrero, de ministro, de servidor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Empieza a manifestarse la ignorancia del pueblo, ignorancia que hasta el día de hoy está en la iglesia cristiana. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen
y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Como el Señor empieza a decirles, mire, no vayan a mezclar la ley con la gracia, no se puede, se dañan las dos cosas. La ley tiene que seguir siendo la ley que se cumplió en Cristo y la gracia, los mandamientos que Jesús en su potestad determinó para este tiempo, es lo que les está diciendo. Y sigue diciendo, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Por favor, tenga en cuenta todo lo que estamos leyendo en este solo pasaje. Las cosas que el Señor Jesús y a las cosas que se enfrentó. Lo criticaron porque le estaba predicando a los pecadores. Ahora se burlan porque él dice, no se preocupen, voy a orar por la niña, ella va a despertar. Ja, 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 ja. Es la función de un obrero y es a lo que tiene que enfrentarse un obrero. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. ¿Se está dando cuenta a todo lo que se expone un obrero? No, ¿sí se está dando cuenta o no? Vaya mirando, hermano, vaya mirando. A tener que creer en casos tan extremos como resucitar un muerto. Claro, limpiar un enfermo de cáncer. En este caso, la lepra, ¿no? Siga leyendo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Téngalo presente. El obrero que no tiene compasión de la humanidad, el obrero que ve la iglesia, el obrero que ve al hombre, a la mujer, al cristiano, a la cristiana, como una víctima, como una oveja para despelucarla, para trasquilarla y proveerse él de toda la lana. Hermano, ese no es un obrero, o lo será, pero fraudulento. El verdadero obrero, el llamado por Dios a dedicarse al trabajo, a la obra del Señor, tiene misericordia del mal de la gente. 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así está el mundo, iglesia, así está el mundo. Así estábamos tú y yo cuando no conocíamos a Cristo. Estábamos indefensos, estábamos sin esperanza. Claro, hermano. Desplazados del reino de los cielos, en un estado de soledad, de abandono, de impotencia.
Claro. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros a través de personas que nos predicaron el Evangelio. Ahora esto es. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es aquí, después de haber hecho todas estas cosas, después de que usted pueda resumir en solamente este pasaje cuántas cosas hizo el Señor, cuánto demostró su fidelidad como servidor de Dios, como obrero del Señor. Es aquí donde usted se puede poner a reflexionar por qué Dios me necesita, no como un buen albañil, no como un buen carpintero solamente, sí, está bien que lo hagas, no como un buen profesional, sino también haciendo algo que afecte directamente las almas de las personas, que afecte a la gente, a la humanidad, algo que tenga que ver directamente con la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque la humanidad va hacia la condenación. La humanidad son semejantes a ovejas que no tienen pastor, a personas, escúcheme, a hijos sin padres. Eso es lo que pasa allá afuera. Eso es lo que pasa. Hermano, personas llenas de ira manejan a tu lado, pasan a tu lado. Personas llenas de reclamos, con deseos de matar o que los maten. Claro, hermano, claro. De esa manera, cuando uno entiende esto, uno camina por las calles con un corazón lleno de misericordia, con un corazón desarmado, no armado. Alguien se te cruza, se te mete imprecavidamente y está pendiente a ver si le decís algo, si pitas con enojo para bajarse y manotear y sacar quién sabe qué cosa. Y cuando tú no dices nada, sino que frenas y lo dejas pasar, el tipo va confundido, dice, ese es raro. Y si usted pasa por un lado, abre la ventana y lo saluda y le hace así, no puede ser, ese es raro, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Muchas veces me han madreado, a mí me lo dijo un motociclista. Oiga, ¿cómo es que usted me pide perdón a mí si el que me atravesé fui yo? A mí mucha gente me ha madreado y a mí me da rabia y aquí cargo yo no sé qué, una varilla, pero no, usted es muy extraño, me dice. ¿Usted de dónde vino? ¿Vino de Estados Unidos o qué? Por ahí es que es diferente. No, yo vengo del reino de los cielos. Y para allá voy. Para allá vamos, ¿sí o no? Entonces es ahí donde viene la situación. Oiga, la mies es mucha. Los campos están blancos, listos para cegar. Eso es el mundo, hermano. Pero ¿sabe qué? No hay quien se quiera comprometer. No. Es difícil que la persona se comprometa con sinceridad. Escuchar algunas veces que en reuniones se dicen necesitamos alguna persona en un lugar donde no hay pastor y escuchar, bueno, eso era antes, ya no, gracias a Dios, y escuchar que empiezan a decir, ¿y es una capital? ¿Y cuántos habitantes tiene? ¿Y qué? Y como en la carne, hermano. Sí, perdóneme, así eran. Así éramos los ministros, o sea, así éramos los llamados a ser obreros. Yo me incluyo allí como por ética, por solidarizarme, pero yo nunca he preguntado nada, hermano, nada. A mí me dicen vaya para allá, sí, listo. Porque estoy seguro de que Dios no le va a permitir a nadie que me mueva en sus fuerzas humanas, no. Solo Dios está encargado de mi vida y qué bueno que tú pudieras creer que de tu vida también. Dale la gloria al Señor. Entonces, es importante saber por qué el Señor dice, oiga, la mies es mucha y los obreros pocos. Hay pocos que se comprometen. Terrible. Yo no sé si usted lo puede entender. Yo puedo entender por qué las personas, aún sintiendo ese fuego en el pecho, hermano, ese deseo de servirle de día y de noche al Señor, yo lo tuve una vez. Estaba recién convertido. No tenía ni un año en la iglesia.
y tuve que hacer algo, un esfuerzo, pasar un cable de una calle a la otra, no sé, 20 y pico de metros no, más, como 60 metros de cable. Y cuando yo pude poner a sonar ese equipo de sonido por donde se iba a predicar la palabra, yo me fui para la casa y me sentí a llorar de felicidad, con un gozo que me quería hacer explotar el pecho. Y recuerdo que ese día le dije, te quiero servir de día y de noche, Señor. Porque me pareció tan lindo poder estar dedicado a eso. Yo ni sabía qué estaba diciendo. No lo sabía. Pero entonces, déjeme explicarle esto. ¿Sabe por qué las personas no son muy dadas aún, sintiendo el llamado, a prepararse con paciencia, prepararse con diligencia, a cerciorarse de que están listos para ir a hacer ese trabajo de obreros? ¿Sabe por qué? Porque, por un lado, han conocido ministerios que han salido y no les ha ido bien. Yo conocí ministerios que tenían en su boca esto. ¿Cómo le está yendo, pastor? ¿Cómo le...? Ay, hermano, ¿para qué le cuento, hermano? Ahí pagando el precio, hermano, ahí pagando el precio. Duro. El ministerio es una cosa horrorosa. El ministerio es algo, hermano, impresionante, duro. Los ataques, todo es muy fuerte, pero gloria a Dios, hermano, gloria. Yo siempre dije, cuando escuchaba a estos ministros, yo decía, ¿querrán meterme miedo o qué? ¿Será que les va tan bien que no quieren a nadie haciéndole la competencia? Porque yo sí estaba seguro que cuando el Señor... Claro que no. Yo no pensaba que me fuera a enviar el Señor como pastor. Jamás lo pensé. Hasta el día que me dijeron, váyase, yo no lo pensaba. Pero sí sabía y tenía claro, ¿será que es que usted cree que yo voy a ir de pastor y voy a hacer competencia? Porque yo sí estaba seguro que aquel que Dios llama, lo prospera. Si hace lo bueno, lo prospera, lo bendice, lo rodea de su protección. Mejor dicho, empieza a vivir una vida hermosísima. Yo estaba seguro de eso. Y escuchando tanto ministro diciendo, duro, pagando el precio, es que yo no crezco en ese pueblo porque es que ahí hay muchos satanistas. ¿Y quién dijo que un satanista, un brujo, un papa negro es suficiente motivo para que una iglesia cristiana no crezca? Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. El Señor no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer crecer su obra, ni para prosperar a uno de nosotros. No le tiene que pedir permiso a nadie. Y un brujo, un hechicero, son personas engañadas, son personas metidas en una cantidad de mentiras que lo hacen creer que tienen poder y que pueden. No, al pecador sí que se tenga. Al pecador, si el ministro anda torcido, ay, hermano, brujería, hechicería y todo lo demás. Cualquier principiante de brujo, a un ministro, a una ministra en desobediencia, la pone a no dormir, lo pone a no dormir. Pero no a nosotros los hijos de Dios, no a nosotros los que estamos caminando todos los días tratando de obedecerle al Señor. Dale la gloria al Señor. Entonces, nos explicamos por qué el Señor ofrece remuneración cuando alguno de nosotros se dedica a ser obrero. Él ofrece remuneración. Por ser hijo, antes le debemos la vida, ¿sí o no? Por ser siervos no reclamamos nada porque somos esclavos de Él. Por ser amigos le agradecemos que tenga la confianza de contarnos las cosas que está haciendo, que necesitamos nosotros. Pero como obrero, Él dice, hay remuneración, hay sueldo. Y yo no creo que el Señor pague mal. ¿Usted sí cree? Yo sé que el Señor es el mejor de todos los patrones. Entonces, a ver, déjeme terminar con esto, porque yo no he visto la hora, no le he mirado. Bueno, sí, le alcanzo a decirle esto. Ponga atención. Tenemos que tener mucha claridad. Dios puede ser que tenga algunos de ustedes para nunca subirse a un púlpito, pero tenemos que tener conciencia que todos estamos llamados a un ministerio. Que desde el punto del profesional, del panadero, del mecánico, del pintor, tenemos que dar el mejor testimonio, la muestra de que Dios realmente cambia. Y con ese testimonio hablarle a aquellas personas que están cerca de nosotros. Ese es el trabajo que tenemos que hacer o que tienen que hacer aquellos que nunca tuvieron la convicción de decirle al Señor, Señor, yo estoy aquí como obrero.
envíame a mí, a donde tengas que enviarme. Listo. Pero los que han tenido esa convicción, primero, no se aceleren. No, prepárense. Prepárense para que les vaya bien. El problema es que, y estoy hablando de jóvenes, el problema es que en el caso de los jóvenes, el joven siente el llamado a ser obrero, siente el llamado a ir, a salir, a predicar el evangelio, y él quiere que lo manden ya. Él quiere que no se demore mucho. Él dice, no, ya, pastor, yo siento que el fuego lo tengo aquí en los huesos. Suélteme que voy a ir a... Y muchos jóvenes se frustraron y se quemaron por eso. Por eso. Pero yo aprendí desde hace mucho tiempo, gracias a Dios, le doy gracias a Dios que Él me ayudó a entenderlo. Entendí que todos los que se determinen a ser obreros del Señor, a ir, a cumplir con esa gran comisión de tiempo completo, solamente es prepararlos bien. Escúcheme, quiero darle testimonio de algo que es vivido. Yo no me estoy inventando nada. A mí me dijeron, esta persona no sirve para pastor, nunca la vaya a mandar a pastor. Déjelo sirviendo en la iglesia, déjele. Esa otra persona tampoco, él no tiene carácter, mírelo como ríe, parece un tontico riéndose. Sí, pastor, Listo, me dijeron de 2 personas así, cuando me entregaron Palmira, voy a ser claro. Me senté primero con el uno y segundo con el otro. Hablé con ellos, me di cuenta que todos 2 solamente necesitaban preparación. Al uno lo preparé 2 años, al otro lo preparé 2 años y medio. Escúcheme. Y llegaron a ser y siguen siendo excelentes pastores. Pastores que el Señor les crece y la congregación. Que ellos se dejen llevar por un problema, que ellos se tuerzan del camino, eso no es responsabilidad ni de Dios ni de nosotros. Pero escúcheme, cualquiera que sea el que siente el llamado a ir a servir como obrero, se debe cerciorar de prepararse bien. Eso es todo, hermano. Y yo a los jóvenes les digo, deja tu afán, deja tu acelere, que ese acelere se te acaba en un año cuando veas que las cosas no te van bien. Cuando empeces a cometer errores por ese ímpetu, por ese acelere, entonces, pastor, ¿usted por qué no me dijo, pastor? Por eso fue que yo les he contado, mi hijo no tenía 17 años cuando el Señor mostró el ministerio, un ministerio de evangelista. No, listo, yo le dije a mi esposa, apúntese esta fecha, hoy el Señor nos está mostrando un ministerio. Pasaron 17 años antes de que yo le dijera, sí Señor, tiene mi aprobación para que vaya al ministerio. 17 años, solo formándole el carácter, solo mostrándole que el Señor necesita gente fiel, gente, hermano, que no haga el trabajo de obrero, ni por dinero, ni por fama, ni por aprovecharse de la debilidad de nadie, hermano, sino por servir a la humanidad. Así servimos a Dios, sirviendo a la humanidad, mostrándole cómo se vive en el reino de los cielos y hablándole la verdad de la palabra, hermano, no dándole contentillo a nadie. Pastor, ¿será que sí? En su caso, pobrecita, es que me dio pesar de la hermanita y le dije que sí, cuando la Biblia dice que no. No, qué pena. No servimos a las personas, a la iglesia que llega, a los hombres y mujeres que llegan, no los servimos complaciéndolos, no, los servimos diciéndole la verdad de Dios. Si ellos no lo quieren obedecer, listo. Pero el obrero no está mandado a hacer su propio trabajo. El obrero es un enviado. El obrero es alguien que va a hablar de parte de otro. Por cierto, eso es lo que significa profeta. El que habla las palabras que otro dijo. El que enseña las palabras que otro enseñó. Esos somos los obreros. Y quiero que a usted le quede claro para que de aquí en adelante manejemos un concepto bien claro de lo que es ser un obrero y que usted pueda empezar a decir, yo como que soy llamado a ser obrero, más bien me voy a empezar a preparar, yo como que no me voy a poder quedar en este oficio, en esta profesión, porque cuando uno tiene las cosas claras es muy bonito, ¿sí o no? Cuando uno tiene las cosas claras no hay confusión, no hay temor, no hay nada, va uno seguro de la mano del Señor.